Buenas noches, hermanos. Feliz sábado. Tengan todos y cada uno de ustedes en esta noche o tarde, ¿verdad? De recepción de Santo Sábado. Nos hemos dado cita en la casa de nuestro Dios para alabar su nombre y para aprender un poquito de su palabra. Estoy un poquito irritado de mi garganta. Voy a tratar de hablar despacio, ¿verdad? Aparte, bueno, nos hemos dado cuenta que a veces hablamos demasiado fuerte y a veces la gente piensa que estamos enojados, que estamos por ahí resentidos, ¿verdad? Pero no es nada de esto. Tengo este problema desde siempre, ¿verdad? A veces estoy platicando con la gente afuera en la calle y voltea a la gente pensando que estoy peleando algo, pero no, así hablo. Así hablo yo. Por eso en esta tarde, bueno, a causa de esto y a causa de lo que estoy comentando, voy a tratar de hablar pues un poco más calmado para que se pueda entender mejor el mensaje. En esta noche, hermanos, nuestra cita bíblica fue Apocalipsis, capítulo 13. Venimos ya de semanas atrás estudiando el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Y en esta ocasión, bueno, nos toca estudiar el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Nuestra cita bíblica fue el versículo 4, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4, que dice así: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá luchar contra ella? Es una pregunta, ¿verdad? Creemos, hermanos, que desde el capítulo 12 en adelante del libro de Apocalipsis, pues empieza la cuarta línea profética, ¿verdad? Que tiene que ver con eventos finales que creemos, pues estamos viviendo en este tiempo donde poco falta para que el capítulo 13 de Apocalipsis, bueno, se empiece a cumplir, ¿verdad? Surgen algunas preguntas hoy en día. Hay personas incluso que son de la iglesia, que no son de la iglesia, que no saben, ¿verdad? No saben, tal vez nunca han escuchado el capítulo 13. El capítulo 13 habla de dos bestias, ¿verdad? Ahorita nosotros lo vamos a ver, lo vamos a ir leyendo para poder comprender esto. En nuestra cita bíblica aparece un dragón. Bueno, ¿quién es el dragón? ¿Verdad? Surgen preguntas. ¿Quién es la bestia? Más adelantito vamos a encontrarnos con una marca de la bestia. ¿Qué es la marca de la bestia? ¿Verdad? Cuando vayamos nosotros leyendo el capítulo 13, porque vamos a hacerlo de esta manera, porque queremos ir despacio para tratar con la ayuda de Dios de descifrar todos los símbolos que están aquí, todos los elementos que aparecen, para poder saber su significado, saber en qué tiempo estamos viviendo, saber qué simboliza cada una de estas cosas que aparecen aquí, para que cuando se presenten en nuestro mundo, bueno, nosotros sepamos, estemos informados, y ya sea que nos pongamos del lado de Dios, ¿verdad? O del lado de esta bestia, ¿verdad? Que la profecía dice que apareció como la palabra lo dice en el pasado, pero que va a volver ¿a qué? A surgir, ¿verdad? Y este es un tema, hermanos, bueno, que es o debería de ser de interés para todos, porque creo y estoy seguro que pronto va a suceder. Va a suceder. ¿Quién es el dragón? ¿Quién es la bestia? ¿Qué es la marca de la bestia? ¿Quién es la segunda bestia? ¿Verdad? Con la ayuda de Dios en esta noche vamos a tratar de responder con la palabra de Dios todas estas preguntas, ¿verdad? Así que vamos a leer desde el versículo 1. El apóstol Juan dice: y me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Quiero decir, hermanos, que van a aparecer símbolos, y para interpretar símbolo, cada símbolo, hay una base bíblica.
Por ejemplo, en el capítulo 12 de Apocalipsis, dice que apareció un dragón. Y en el capítulo 12, versículo 8, dice que ese dragón es Satanás, ¿verdad? La misma Biblia interpreta quién es el dragón. Todos los símbolos que vamos a encontrar en Apocalipsis 13 también tienen su fundamento y su base bíblica para saber, por ejemplo, 10 cuernos. ¿Qué significan 10 cuernos? Bueno, reyes, ¿verdad? Pero por causa de tiempo no vamos a ir a las citas bíblicas, esperando con la ayuda de Dios que los que estamos aquí y los que nos están viendo, los que nos van a ver, ya sepan, ¿verdad?, que la cita bíblica es base para la interpretación del símbolo. ¿Me estoy dando a entender? Por falta de tiempo no vamos a ir cita por cita. Pero si alguien se queda con la duda, si alguien dice, no, pero ¿por qué se dice que la bestia es esto? Ah, bueno, aquí con la ayuda lo vamos a decir. Pero si quieren base bíblica, con tiempo, con más calma, buscamos la base bíblica para que vean que tiene base. ¿Me doy a entender? Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Por ejemplo, hermanos, ustedes saben que el mar que representa en el libro de Apocalipsis, muchedumbres, gentes, pueblos, lenguas. Así que esta bestia sube ¿de dónde? Del mar, ¿verdad? Es la primera bestia. Dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y una boca como boca ¿de qué? De león. Si ustedes ven, hermanos, cuando estudiamos el libro de Daniel, aparecen estas mismas bestias, ¿sí? Aparece el león, después aparece el oso y después aparece el leopardo, ¿verdad? Que representaban a Babilonia, representaban a Medo-Persia y representaban a Grecia. Y después de la tercera bestia dice que se levantaba una bestia espantosa y terrible, que todos sabemos hasta esas alturas que ¿quién es? Roma, ¿verdad? Roma. Cuando Juan ve los mismos símbolos, pero en vez de ver león, oso y leopardo, él ve leopardo, oso y león. ¿Sí? Una explicación, los que dicen los que estudian, que Daniel lo estaba viendo hacia el futuro, mientras que Juan ya lo está viendo hacia dónde, hacia el pasado, ¿verdad? Es una explicación que se da. Y el dragón, que nosotros desde el capítulo 12, versículo 8, sabemos que Satanás, el dragón, le dio su poder y su trono y grande autoridad ¿a quién? A la bestia. Entonces, la Biblia nos está diciendo que en un futuro se va a levantar una bestia, se va a levantar un poder, pero quien va a estar detrás de este poder, quien va a estar detrás de este poder va a ser ¿quién? Satanás, ¿verdad? Él es el que le va a dar, su trono es el que le va a dar autoridad, él es el que le va a dar poder. Versículo 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida de muerte fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Miren, hermanos, esta parte del versículo, bueno, nos dice, ustedes ya saben, nosotros sabemos, porque hemos estudiado un poquito el conflicto de los siglos y algunos otros libros, que la historia nos enseña que este poder fue Roma, ya ustedes lo dijeron, pero que en un tiempo de la historia, Roma, siendo pues la ciudad, ¿verdad?, o el poder más grande que había en ese momento, que dominaba tanto el poder político y dominaba el poder religioso, recibió ¿qué? Una herida de muerte, ¿verdad? Y todos, o la mayoría concuerda, que esta profecía se cumplió cuando fue apresado, ¿verdad?, aquel papa, ¿sí? Pío VI por Napoleón, ¿verdad? Napoleón Bonaparte, ¿verdad? Con sus generales y con su ejército, entró y tomó preso al Papa Pío VI y le quitó su poder y su autoridad. Tanto que algunos escritores, gente importante dijeron, Roma va a desaparecer. Pero la profecía dice que esa herida de muerte que recibió, dice su herida ¿qué? Fue sanada. Su herida fue sanada. Hay quien dice, hermanos, por ahí en
en el tratado, ¿verdad?, de Letrán, se le volvió a restaurar un poco de su poder a Roma. Y dice, no, ya sanó la herida ahí ya cuando se le devolvió. Pero no, hermanos, no puede ser esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice que cuando la herida fuera ser sanada, toda la tierra se maravillaría en pos de la bestia. Es lo que dice la profecía, el versículo 3. Y en el tratado de Letrán, si bien se le devolvió un poco de su poder, ¿sí?, se le volvió a dar su independencia como estado, se le dieron sus tantas hectáreas de tierra, y el sumo pontífice hoy gobierna, ¿verdad?, en ese territorio, tanto como cabeza de la iglesia, como cabeza del estado, pero solamente en su territorio. Así que pudiéramos decir que en el tratado de Letrán no sanó la herida. Pudiéramos decir, para entender, que comenzó a sanar. Porque vuelvo a repetir, la profecía dice que el día que la herida de muerte fuera sanada, toda la tierra se iba a maravillar en pos de la bestia. Y hasta hoy, pues eso no ha sucedido, ¿sí? No, en el mundo, hermanos, hay muchas personas, muchos seres humanos que no participan, ¿verdad?, o no son adeptos de la Iglesia Católica Romana. Pero la profecía dice que cuando la herida sea sanada, toda la tierra, excepto un pequeño remanente, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Versículo 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Fíjense. Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá luchar contra ella? Hermanos, el adorar a este poder, ¿sí?, es lo mismo que si se adorara ¿a quién? Al dragón. Al dragón. Dice, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. ¿Sí? Nosotros sabemos, hermanos, bien, y no, ya no me voy a ir por las ramas y resumiendo por causa del tiempo, que la bestia es Roma papal. Hay muchos que se han detenido y dicen, la bestia es un poder, ¿verdad? Y estamos de acuerdo, la bestia es un poder político religioso que en la Edad Media surgió y dominó conciencias, mató muchas personas, que su único delito era creer en la palabra de Dios, creer en Dios y seguir los dictados de su conciencia. ¿Sí? Roma papal, ¿verdad? Se le quita el poder a Roma, pero la profecía nos dice que en un tiempo futuro su herida iba a ser sanada. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que Roma papal va a volver ¿a qué? A recuperar su poder perdido, ¿sí? Hay un principio que dice así: Roma es tolerante mientras es impotente. Hoy Roma tiene una cara de paz, de apacibilidad, ¿verdad? De que ya ha cambiado. Incluso los protestantes, el conflicto de los siglos lo dice, ¿verdad? Capítulo 36, hoy se ve con más aceptación al romanismo, porque se dice que Roma ya cambió, ¿verdad? Que todas las barbaries que hizo en la Edad Media fueron por causa pues del oscurantismo y de la falta de modernidad, y fue una era oscura, pero que hoy con la tecnología y el conocimiento que tenemos es imposible que se vuelva a levantar un poder así. Pero la profecía nos dice otra cosa, hermanos. Cuando esta bestia se reciba el poder del dragón, dice que muchos van a hacer la pregunta: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Versículo 5, y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Ustedes saben, cuando vimos Daniel capítulo 7, ¿verdad? Daniel, todo ese libro de Daniel, vimos las blasfemias, ¿verdad? ¿Qué es una blasfemia? Ustedes ya saben, por falta de tiempo no vamos a ir a las citas, pero ustedes saben que así es. Cuando Cristo, ¿verdad?, decía: yo y el Padre uno somos, y lo querían apedrear, ¿qué decía Cristo? Bueno, ¿por cuáles cosas me apedrean? ¿Por cuáles de los milagros? ¿Por cuáles de las señales? ¿Por cuáles de todas estas cosas me apedrean? Y dicen: mira, no te apedreamos por los milagros, ni te apedreamos por nada.
sino que tú siendo hombre te haces Dios. Esa es una blasfemia. Así es. Y en el otro, ¿verdad? ¿Sabes que no te apedreamos por otra cosa, sino que tú siendo hombre dices que puedes perdonar pecados y los pecados solamente los perdona Dios? Si ustedes ven, los hombres tomaban eso como blasfemias. Este poder blasfemo, hermanos, que aparece en Apocalipsis 13, se da las mismas prerrogativas. Este poder, ustedes van a saber, hermanos, y voy a hablar claro, el único poder en el mundo, tanto político, ¿verdad?, como religioso, aunque no tiene el poder en su totalidad, o el único hombre que se dice perdonar pecados, ¿quién es? El Papa de Roma. El único hombre sobre la tierra. Yo no conozco otro, tal vez por ahí a lo mejor ande otro, pero yo el único que nos conozco desde hace tiempo, el único hombre que dice que puede perdonar pecados es el Papa de Roma. El único que dice ser Dios en la tierra o representante de Dios en la tierra es este hombre. Así que podemos decir que cuando Jesucristo decía estas cosas, Él no estaba blasfemando, porque realmente Él era Dios. Él sí podía perdonar pecados. Él sí era uno con el Padre. Pero en el caso del Papa de Roma, pues no podemos decir esto, ¿verdad? Así que dice, le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potestad de actuar 42 meses. Estos 42 meses, hermanos, es lo mismo que 1260 días o años, ¿verdad? O es lo mismo que tiempos y la mitad de un tiempo, y es lo mismo que 42 meses. Ustedes van a recordar que durante la supremacía papal, del 538 a 1798 transcurrieron esos 1260 días de persecución. En esos 1260 días, hermanos, fue una persecución terrible, llena de sangre, ¿verdad? Ustedes que han leído la historia van a poder ver cómo este poder apóstata, este poder que decía servir a Dios, perseguía, ¿verdad?, a los cristianos, les llamaba herejes. ¿De qué eran acusados? Bueno, de herejía, de apostasía, de blasfemia. Cuando los apóstatas y los herejes eran ellos, ¿verdad? El único delito de estos hombres, volvemos a repetir, era leer la Biblia, era creer en Dios, hacer guerra contra los santos y vencer, lo que dice Daniel, ¿verdad? Esto sucedió en los 1200 años de supremacía papal. Por eso el versículo 5 nos está diciendo, ¿verdad? Y le fue dada potestad de actuar 42 meses. Es el mismo tiempo del que menciona Daniel, ¿verdad? Nada más que con otra cifra. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, lo que decíamos de las blasfemias. Para blasfemar su nombre, hizo tabernáculo y a los que moran en el cielo. Y le fue a ser dado guerra contra los santos, ¿y qué? Y vencerlos, ¿verdad? Ahí toda esa parte, hermanos, es lo mismo de lo que nosotros estamos diciendo, ¿verdad? Los 1260 años se le dio el poder de pelear contra los santos. ¿Y qué pasaba? Pues los vencía, ¿verdad? La sangre de estos hombres pues corría por las calles. Ustedes pueden leer la Santa Inquisición, lo que pasó en la historia. Ustedes pueden ver la matanza de San Bartolomé, ¿verdad? Ustedes pueden ver, incluso hay salones que pertenecen al gobierno, ¿verdad? Salones como museos, donde tienen los aparatos de tortura. ¿Sí sabían esto o no sabían? Creo que aquí en Guanajuato, en algunas partes del mundo, tú vas, entras como a un museo y entonces ahí tienen aparatos que en la Edad Media se inventaron para torturar a la gente, ¿verdad? A todos estos santos, a todos estos hombres de Dios. Sigue diciendo, le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado poder sobre toda tribu y lengua y nación. Mire, hermanos, hasta aquí vamos a parar, porque vamos a analizar unos puntos
del versículo 3. El versículo 3 dice: y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. ¿Verdad? Dice, ¿qué quiere decir que la herida fue sanada? Bueno, en los años que transcurrieron después de la Revolución Francesa, se produjo un reavivamiento gradual del sistema papal. El Papa sufrió un nuevo golpe en 1870 cuando le fueron quitados los estados papales. Un suceso importante aconteció en 1929. Que es el Tratado de Letrán, ¿verdad? Cuando por el Tratado de Letrán el poder temporal le fue restaurado al Papa. Ahí es cuando muchos dicen, la herida sanó. Bueno, comenzó a sanar, pero no sanó, ¿verdad? Lo que nosotros estábamos diciendo hace un momento. Y en el versículo 6, lo que nosotros estamos diciendo, bueno, abrió su boca en blasfemias, ¿contra quién? Contra Dios. Fíjense, hermanos, y dice que esas blasfemias tienen por destino 3 partes: blasfemar contra Dios, blasfemar contra su tabernáculo y los que moran en el cielo. ¿Sí lo está notando ahí en el versículo 6? Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Fíjense, hermanos, ¿cómo es que este poder que nosotros o la Biblia nos está diciendo que está blasfemando contra Dios, contra su tabernáculo? Fíjense, ¿qué es la blasfemia contra Dios? En pocas palabras es usurpar los títulos divinos. Esas son blasfemias contra Dios. Usurpar los títulos divinos. Por ejemplo, nosotros vemos que al único que se le puede llamar Padre, la misma palabra de Dios dice: a nadie llaméis Padre en la tierra, porque uno es vuestro Padre. ¿Y dónde está? En los cielos. Pero este personaje se dice llamar ¿qué? Santo Padre. Está usurpando un nombre divino, ¿verdad? También se hace llamar sumo pontífice, ¿verdad? Hermanos, la palabra pontífice, dicen los estudiosos, que viene de 2 partes: pont y ífice o ofice, algo así. Yo soy ignorante, hermanos. Pero la palabra pontífice quiere decir puente, ¿verdad? Puente, constructor de puente. Y el único puente que tenemos nosotros para llegar al Padre, ¿quién es? Jesucristo. Pero este hombre dice, no, yo soy el intermedio, por mí solo pueden llegar al Padre. Ya le está quitando a Cristo su lugar. Se está poniendo, fíjense, se pone en lugar del Padre, dice: yo soy el Santo Padre. Después se pone en lugar de Cristo. Solo a través de mí pueden ustedes hallar comunión con Dios, ¿verdad? Es usurpar los títulos divinos. ¿Cómo es que este poder blasfema contra el tabernáculo de Dios? Este poder pretende establecer su templo en la tierra, desviando así la atención del pueblo del verdadero santuario en el cielo. El verdadero tabernáculo donde Jesús ministra como sumo sacerdote. Es decir, este poder hace quitar la vista del cielo, del templo verdadero, hace que quitemos la vista del verdadero sumo sacerdote para que pongan la vista en la iglesia de la tierra. Procura echar por tierra la obra de este santuario, o sea, la obra de Cristo en el santuario. El ministerio celestial del sacrificio de Cristo no se tiene en cuenta, y en su lugar se pone el sacrificio de la misa en la tierra. ¿Se dan cuenta cómo es que este poder blasfema contra el tabernáculo? No reconoce que hay un santuario celestial en el cielo, no reconoce que tenemos nuestro sumo sacerdote que es Cristo en el cielo, y dice: no, ustedes pongan su vista en el templo de la tierra y en la misa, ¿verdad? Eso es lo que dice también Daniel, hermanos, donde dice que echará la verdad por tierra, el santuario, ¿verdad? Esto es lo que quiere decir que está blasfemando contra Dios, está blasfemando contra su tabernáculo
¿Y cómo es que blasfema contra los que moran en el cielo? Escuchen, el tercer aspecto de la blasfemia del poder papal tiene que ver con los habitantes del reino celestial. Probablemente se refiere a los miembros de la deidad y a los que se relacionan con ellos en el servicio en el favor de la humanidad. Esto se ha cumplido en parte en la pretensión de la Iglesia Católica. Fíjense cómo reconoce. Estoy leyendo comentario bíblico adventista. Hoy en día, hermanos, como ya hay tratados de paz, como ya hay acuerdos entre las asociaciones religiosas, uno de los condiciones, eso es lo que se dice y lo creo que es así, una de las condiciones para poder pertenecer a asociaciones religiosas es que no se difamen entre sí. Es como un grupo. Tú quieres entrar a la asociación religiosa, una vez dentro tú ya no tienes que estar señalando, acusando a tus compañeros, ¿verdad? Por eso es que hoy en día se dice que la bestia es un poder, pero no se dice quién, qué poder es. Por eso es que hoy en día se dice de esta bestia, de este poder, pero no se dice quién es. Pero comentario bíblico lo dice, miren, esto se ha cumplido en parte en la pretensión de la Iglesia Católica de tener poder para perdonar pecados y también el atribuir a María poderes y virtudes que solo pertenecen a Cristo. Fíjense, la Iglesia Católica se ha encargado de quitarle los poderes a Cristo y sus virtudes y se los da a María, ¿verdad? Cuando María, la madre de Jesús, está muerta, está en el sepulcro descansando, esperando a que Cristo venga para la resurrección, ¿verdad? Ahora, yo sé que siempre se dice esto, hermanos, y creo que es bueno. Nosotros no estamos peleados con los católicos, ni odiamos a los católicos, no. Antes los amamos, ¿verdad? Y por eso es que se dicen estas verdades para que ellos puedan salir de ese error de donde están. Tal vez los padres, tal vez la tradición, les han enseñado estas cosas de María, les han enseñado a pedir perdón de pecados a los sacerdotes, tal vez les han enseñado a confiar en la Iglesia Católica, pero la palabra de Dios dice una cosa completamente diferente, ¿verdad? Y creemos, porque dice la palabra de Dios que en el catolicismo, tanto como en el protestantismo, están la mayoría de los fieles, solamente que aún no han conocido la verdad. Pero dice que la van a conocer y aquellos que sean fieles y que permanezcan en esas iglesias, ¿qué va a pasar? Van a salir de allí, ¿verdad? Porque van a conocer la verdad. Dice, esto se ha cumplido en parte de la pretensión de la Iglesia Católica de tener poder para perdonar pecados y también el atribuir a María poderes y virtudes que solo pertenecen a Cristo. De esta manera la mente de los adoradores es desviada de la obra mediadora celestial de Jesús y dirigida al confesionario en la tierra. En pocas palabras, el catolicismo dice, no confieses tus pecados a Cristo en el santuario celestial, confiésamelos a mí. Fíjense cómo se pone en lugar de Cristo, quiere quitarle esas virtudes a Cristo. Y ahora escuchen, la cabeza papal, yo quiero preguntarles, hermanos, y si de veras estoy mal, pues háganmelo ver, ¿no? Yo también estoy aprendiendo. La cabeza papal, ¿quién es? Pues yo lo entiendo así, ¿no? La cabeza papal, pues es el Papa, según la Iglesia Católica, ¿verdad? Él es la cabeza visible de la Iglesia. Entonces, ¿por qué, como protestantes, nos detenemos y solamente decimos un poder? ¿Me doy a entender lo que estoy diciendo? O un poder, cuando claramente se identifica quién es. No solamente es un poder, sino que ese poder tiene una cabeza, tiene un representante, tiene un nombre. Y si ese hombre o ese nombre representa aquel poder, pues inmediatamente esta cabeza o este hombre o este nombre participa del mismo poder papal. ¿Me doy a entender? Participa del mismo poder. Por ejemplo, yo no puedo decir solamente que la bestia es un poder apóstata. Yo no puedo decir eso, solamente.
Porque si bien este poder es un poder apóstata, tiene una cabeza visible. Y si esa cabeza representa a este poder, quiere decir que esa cabeza también es apóstata y quiere decir que esa cabeza también se le puede conocer como la bestia. El hombre de pecado, el hijo de perdición. Siempre se ha dicho que el hombre de pecado, el hijo de perdición, es un sistema, es un poder. Hermano, si hay una cabeza visible, ¿me está dando a entender lo que estoy diciendo? Lo que pasa es que vuelvo a repetir, como hay ya comunión entre las iglesias católicas y las iglesias protestantes, por eso es que no se permite en las iglesias que se hable de esto. Porque si un predicador de cierta iglesia habla en contra de X, y especialmente en contra del Papa, aunque no es la persona la que está hablando, sino Dios, a través de su palabra, la iglesia puede tener problemas. Entonces, por eso la iglesia a veces censura. ¿Me doy a entender? E incluso en alguna ocasión, por ahí sacaron un conflicto de los 2 siglos mocho, quitando todos aquellos ataques que van en contra del Papa, para no buscarse problemas. La gente protestó y lo tuvieron que volver a hacer, pero así está la situación. Así está la cosa. Estamos leyendo las blasfemias, ¿verdad? Fíjense cómo termina en cuanto a las blasfemias. La cabeza papal también ha pretendido tener poder sobre los ángeles de Dios. Y escuchen lo que dice Lucio Ferraris, Papa II, en el libro o en el escrito, no sé cómo, Prompta Biblioteca, tomo 4, página 27. En verdad, la excelencia y el poder del romano pontífice, ¿de quién está hablando? ¿De un poder? Está hablando de la cabeza visible, está hablando de una persona, no está hablando de un poder. Está identificando una persona. En verdad, la excelencia y el poder del romano pontífice no es solamente en la esfera de las cosas celestiales, de las terrenales y de las regiones inferiores, sino aún sobre los ángeles. Fíjense, este hombre y el Papa comparte lo mismo. Dice, mi poder no solamente es en el cielo, no solamente es en la tierra, no, mi poder es todavía más grande que los ángeles, sobre quien él es más grande, dice. Y en unos escritos de estos dice también que el Papa también tiene mucho poder. Por si un ángel, si llegara a darse el caso de que un ángel del cielo no le obedezca al Papa, el Papa puede excomulgarlo. Imagínense, hermanos, qué blasfemias contra Dios, qué blasfemias contra el trono de Dios, qué blasfemias contra los seres celestiales. Y vuelvo a repetir, no hay otro poder en la tierra que cumpla con todas estas características como lo hace el poder romano. Vamos a continuar ahora en el versículo 7, ya lo leímos hace un momento, y se le permite hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le da autoridad sobre toda tribu, pueblo y lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído para oír, ¿qué dice? Oiga. Si alguno lleva en cautividad, ¿qué dice? Irá en cautividad. Si alguno mata espada, a espada debe de ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Eso se cumplió, ¿verdad? Ya con la herida de muerte. Él durante 1260 años, este poder y la cabeza, o sea, el Papa que lo representaba en aquel tiempo, durante mucho tiempo usó la espada para matar, o sea, la autoridad, pues, ¿verdad? Para matar a los cristianos. Pero así decía la profecía, así como él mató espada, a él también se lo van a llevar así. Y esta profecía, bueno, vamos a repetir, se cumplió, ¿verdad? Cuando toman preso a este Papa. Versículo 11, miren, hermanos, esta fue la primera bestia que está identificada ya desde que estudiamos el libro de Daniel. La primera bestia es el poder romano, que tiene una cabeza visible, que es el Papa de Roma, y que ha actuado injustamente durante su reinado, ¿sí? Y que tiene nombres de blasfemia como Santo Padre, como que dice que puede perdonar pecados,
como que dice que su autoridad es más grande que aún que la de los ángeles. Es un poder blasfemo, está identificado. Pero a partir del versículo 11, la profecía nos enseña que va a surgir, ¿qué? Otra bestia, ¿verdad? Dice así: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía ¿cuántos cuernos? 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Si ustedes se dan cuenta, a diferencia de la primera bestia, hermanos, la segunda bestia sube de la tierra, mientras que la primera bestia sube del agua. El agua dijimos que son muchedumbres, naciones, lenguas. Para que este poder surgiera, tuvo que haber conflictos, tuvo que haber peleas para que este poder pudiera surgir. Pero en el caso de la segunda bestia, no surge de las muchedumbres, surge en el desierto, surge en la tierra, surge en un lugar tranquilo. Y nosotros hemos sabido, y la historia nos enseña, que la segunda bestia del libro de Apocalipsis es los Estados Unidos de Norteamérica. Hermanos, voy rápido por causa del tiempo. Vuelvo a repetir, si tú quieres bases bíblicas, si tú quieres que lo estudiemos a profundidad, en otra ocasión lo podemos hacer ahorita por causa del tiempo, ¿verdad? Después de otra bestia que subía de la tierra, Estados Unidos de Norteamérica, hermanos, y tenía 2 cuernos. ¿Qué significan esos 2 cuernos? Poder político y ¿qué? Y libertad religiosa, ¿verdad? Miren, aquí los cuernos semejantes a los de cordero, emblemas de inocencia y mansedumbre, representan bien el carácter de nuestro gobierno. Está hablando de los Estados Unidos de Norteamérica, como se expresa en sus 2 principios fundamentales: republicanismo y protestantismo. Ahí está. Dice 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba ¿cómo? Como un dragón. Miren, hermanos, la nación más grande, que es Estados Unidos, que es la segunda bestia de Apocalipsis, es una nación, parece inofensiva, ¿verdad? Una nación tranquila, una nación que respeta el poder político y una nación que da libertad de conciencia para que tú creas en lo que tu conciencia te dicta. Pero la profecía dice que va a hablar como dragón. Su apariencia, entonces, no concuerda con lo que habla, ¿verdad? La palabra de Dios, cuando dice que habla como dragón, es cuando dicta sus leyes. Pero ¿qué es lo que va a hacer? Versículo 12: y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia cuya herida de muerte fue sanada. Así que la profecía nos está diciendo, hermanos, que si bien la primera bestia fue herida, pero después la herida de muerte va a ser sanada, no va a ser esa bestia la que va a perseguir. No va a ser la primera bestia. ¿Va a ser quién? La segunda bestia ejerce todo el poder en frente de la primera y hace que ¿qué? Que la tierra y los moradores de ella adoren a la segunda bestia. No, a la primera bestia. Y no solo eso, versículo 13, hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender ¿qué? Fuego del cielo en tierra delante de los hombres. Y vamos a ver, hermanos, qué es lo que dice Comentario Bíblico Adventista respecto al versículo 12 que acabamos de leer. Vamos a ver lo que dice Comentario Bíblico Adventista, versículo 13, 14 y 15, pero vamos a ir desmenuzando. Este cumplimiento, hermanos, de la segunda bestia aún está en el futuro. Durante el apogeo de su poder, escuchen bien, durante el apogeo de su poder, la primera bestia, ¿quién es la primera bestia? El papado, ejerció amplia autoridad en asuntos tanto religiosos como políticos. Para que la segunda bestia ejerza toda la autoridad de la primera bestia, tendrá que entrar en el campo de la religión. Fíjense, y procurará imponerse en el culto religioso. Este paso por parte de los Estados Unidos de Norteamérica significará que renuncia completamente a su política actual
de conceder plena libertad religiosa a sus ciudadanos. Hoy en día, ya dijimos, Estados Unidos de Norteamérica dice, tú tienes libertad de conciencia para creer en lo que tú quieras, pero para que la profecía se cumple, dice que este poder, Estados Unidos de Norteamérica, va a dejar de pensar así un día. No va a permitir que cada quien piense o siga los dictados de su conciencia. Hermanos, ¿estamos entendiendo? Se va a acabar la libertad religiosa. El cambio de política se presentará sin duda en forma aparente e inofensiva. Ya se han hecho repetidos intentos, hermanos, la historia lo confirma. Hay protestantes y hay gente que no cree que esto que nosotros estamos diciendo, que la Biblia está diciendo, no va a ser. No, están locos. Una nación tan grande como Estados Unidos nunca va a poder hacer eso. Pero si nosotros volteamos a la historia, ya en la historia ha sucedido esto. Fíjense, ya se han hecho repetidos intentos para establecer leyes más estrictas en cuanto a la observancia del domingo como día de culto. ¿Por qué del domingo? Bueno, porque la primera bestia, que es el papado, esa es su marca de autoridad del domingo, ¿sí? Los sacerdotes católicos reconocen y dicen, desde el Génesis hasta Apocalipsis, tú nunca vas a encontrar una cita donde Dios diga que el domingo es santificado. Dice, por la autoridad de la Iglesia Católica, nosotros cambiamos la santidad del sábado al domingo y es nuestra marca de autoridad. Así lo dicen ellos. Y otros sacerdotes han dicho, los únicos cuerdos en el mundo protestante son los adventistas. ¿Sabían esto? ¿Sabían que hay sacerdotes que así dicen? Los únicos cuerdos en el mundo protestante son los adventistas, porque ellos son los que se acatan al sábado de la Biblia, mientras que los protestantes de otras denominaciones están, quieran o no, en obediencia a la Santa Iglesia Católica, por guardar el domingo. Por eso es que cuando la segunda bestia mande a que adoren a la primera bestia, tiene que ver con esta señal, ¿verdad? Con el domingo, que es su marca de autoridad. Se espera que así mejoren los principios morales de la sociedad, o sea, se va a cambiar y van a decir, hermanos, a ver, como ya hay ecumenismo, ya nos unimos todos, ya no vamos a estar peleados entre las iglesias, todos creemos en un mismo Dios. Se va a cambiar el día de reposo del sábado al domingo. Y todos van a estar de acuerdo, hermanos. Y van a decir, eso es para estar en armonía todos y que todos nos llevemos bien. O sea, van a hacer el cambio de una manera que parezca que es para bien, ¿verdad? Se espera que así mejoren los principios morales de la sociedad. Pero por inofensivo que parezca, cualquier tentativa de regular las prácticas religiosas mediante una ley es una violación del principio fundamental de la libertad religiosa. Esta profecía, ¿cuál profecía? La que estamos leyendo. Predice que la institución del domingo, que es el fruto del papado, será un día impuesto por ley. Hermanos, lo que viene, y el mundo lo tiene que saber, va a llegar el día donde Roma, la primera bestia, va a recuperar todo su poder perdido. Y Estados Unidos, que es la segunda bestia, va a estar de acuerdo con la primera. Y Estados Unidos va a obligar a la gente, ¿sí? Se va a acabar la libertad de conciencia y va a imponer ese día domingo bajo amenaza de sanciones económicas y finalmente la muerte. ¿Por qué ustedes creen hoy que durante años se han estado preparando el camino para que sea impuesto el domingo como día de reposo? Contrario directamente a la palabra de Dios que dice que ¿qué día es? El santo sábado. La primera bestia que había sido mortalmente herida ha revivido. Eso es lo que está en el futuro. La profecía dice esto. Y se ocupa de nuevo de los asuntos mundiales. Hermanos, ustedes lo pueden ver en las noticias. La cabeza visible de Roma, que es el Papa, que ahorita está, digo el nombre para que aparezca ahí en el YouTube, Bergoglio. Ustedes vean cómo está yendo a los reyes de la tierra, hermanos. Visita a Estados Unidos, visita a México, visita a los países de los príncipes allá del Medio Oriente.
con los líderes mundiales. ¿Ustedes qué creen que está haciendo el Papa? Preparando el camino para que se cumpla esta profecía. Se ocupa de nuevo en los asuntos mundiales. Por eso tú ves al Papa hoy que va al G7, va a los eventos más importantes de política. Él está presente en primera fila porque él se quiere ocupar de los asuntos mundiales. Quiere recuperar su poder perdido. Y la profecía dice que lo va a lograr, hermanos. El Papa de la Iglesia Católica va a ser el gobernante Francisco. El Papa Francisco, no sé si él va a ser en su tiempo, ¿verdad? O va a pasar otro Papa. Pero el chiste es que la cabeza visible de la Iglesia papal va a volver a recuperar su poder perdido. Su promotora instrumento es la segunda bestia. Fíjense, la primera bestia va a usar como instrumento a la segunda bestia con 2 cuernos de cordero. Este movimiento es más que una empresa nacional. Asume proporciones internacionales. ¿Han ustedes oído hablar de un gobierno mundial? ¿Han oído ustedes hablar del nuevo orden mundial? ¿Una sola religión? ¿Una sola moneda? Hermanos, todo tiene que ver con esto. No es paranoia, no es, ¿cómo les llaman? Los conspiranoicos, hermanos, no es nada de eso. La palabra de Dios, que durante las edades pasadas se han cumplido las profecías, ¿qué nos hace pensar que las profecías que están en el fin no se van a cumplir? No son locuras. La palabra de Dios dice que esto va a suceder así. La profecía indica la promulgación de alguna ley de carácter religioso, cuya observancia será considerada como un acto de culto en el cual el participante reconoce la autoridad de la primera bestia en asuntos religiosos. Según Daniel, el poder aquí representado como la bestia pensaría en cambiar los tiempos y la ley, ¿verdad? Y la historia registra un intento sumamente audaz de cambiar la ley divina, la sustitución del sábado, el día de reposo del Señor, por el domingo, primer día de la semana. Es pues posible ver aquí una aplicación específica a un decreto civil que impondrá la observancia del domingo, una institución del papado, prohibiendo la observancia del sábado de la ley de Dios. Los hombres serán inducidos de esta manera a adorar a la primera bestia. Cuando tú, hermanos, ¿cómo es que se adora a la bestia? Guardando sus leyes, guardando su marca, ¿sí? Fíjense lo que dice: los hombres serán inducidos de esta manera a adorar a la primera bestia, obedecerán sus órdenes, pasando por encima de la ley de Dios en cuanto al día de reposo. Así que hoy en día, hermanos, se dice que la marca de la bestia es un chip, que la marca de la bestia es un código de barras, no, sino que el pinchazo, ¿verdad? Esa es la marca de la bestia, hermanos. No, la marca de la bestia es el día domingo, cuando se imponga por decreto, por obligación. Y tú, a sabiendas, ya sabes que el sábado es el día de reposo y el domingo es el día que impone la bestia, tú vas a tener que decidir. Y con tu obediencia, tú vas a recibir el sello de Dios guardando el sábado, el día verdadero, o vas a recibir la marca guardando el día falso, el día que inventó esta institución. Hermanos, ¿está entendiendo? Versículo 13. Las señales, la que dice ahí, grandes señales en el cielo, que aún hace descender fuego a la tierra. Dice: estas señales serán el medio principal por cual el príncipe del mal asegurará para sí los homenajes de la tierra. ¿Se acuerdan hace rato que decía quién le daba su poder y su autoridad a la bestia? Satanás. Y cuando este poder, esta segunda bestia, haga descender fuego del cielo, ¿quién creen que le va a estar dando el poder? Satanás, hermanos. Satanás va a estar detrás de estos dos poderes. Estos milagros engañarán a los habitantes del mundo y los inducirá a creer que la nueva organización, me llamó la atención esa frase, esa nueva organización
la imagen de la bestia, van a decir, tiene que tener la bendición de Dios, porque miren cómo hace descender fuego del cielo, y muchos van a ser engañados. Por eso Cristo, en capítulo 24 de Mateo, dice, mirad que nadie los engañe, porque él sabía todo esto que iba a suceder. Dice, entre las señales que habrá se destacan las que atraen la atención de los seres humanos, o sea, descender fuego del cielo. Hacer descender fuego del cielo puede ser un intento de falsificar el milagro del Monte Carmelo. ¿Se acuerdan cuando Elías dice, Señor, escucha mi voz para que vean que tú me enviaste y para que vean que tú eres Dios? Y mandó que descendiera fuego. En el final del tiempo, la segunda bestia va a decir, para que vean que Dios me mandó, y va a descender fuego del cielo, hermanos. ¿Y quién va a poder negar el milagro? Realmente se van a ver cosas increíbles. Por eso decimos que los milagros no son fundamento para creer, porque el diablo tiene poder también para hacer milagros, para vestirse de ángel de luz y para incluso hacer descender fuego del cielo. Versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Una imagen de la primera bestia, escuchen bien, hermanos, está comentando el versículo que acabamos de leer. Una imagen de la primera bestia es una organización que funcionará según los principios de la organización de la bestia. O sea han escuchado el dicho, oh, el hijo es igualito al papá. Bueno, en este caso, la imagen de la bestia tiene que actuar exactamente igual que la primera para poder ser una viva imagen. ¿Me están entendiendo? De la primera bestia. Por eso dice aquí, una imagen de la primera bestia es una organización que funcionará según los principios de la organización de la bestia. Entre los postulados de la primera bestia estaba el uso del poder secular para sostener instituciones religiosas. La segunda bestia, imitando a la primera, repudiará sus principios de libertad. La iglesia prevalecerá sobre el Estado. ¿Cuál iglesia? La iglesia romana, la iglesia que va a recuperar su poder. Esa iglesia prevalecerá sobre el Estado para imponer sus dogmas por la fuerza. Así como lo hizo la iglesia católica romana en la Edad Media, hermanos, que impuso, que obligaba a la gente a creer lo que ella decía. Al final del tiempo, esta segunda bestia va a hacer lo que hizo la primera. Va a odiar los principios de libertad y va a imponer dogmas por la fuerza. El Estado y la iglesia se van a unir. Y el resultado será Estado e iglesia se unirán y el resultado será la pérdida de la libertad religiosa y la persecución de las minorías disidentes. ¿Cómo ven? ¿Quiénes son los malos ahí? ¿Los poderes que se van a levantar o los disidentes? Los poderes que se van a levantar son los malos, ¿sí? Entendiendo esto, por decirlo así, bueno, para que ustedes me entiendan. Dice, y el resultado será la pérdida de la libertad religiosa y la persecución de las minorías disidentes. ¿Quiénes son esas minorías disidentes? El pueblo de Dios, los que no van a aceptar este poder de la primera bestia ni de la segunda bestia, los que van a disentir de estas leyes que ellos van a querer imponer. Así que, dicho este asunto así, ser disidente no es malo, es hasta una bendición, porque los disidentes, dice aquí, que son los que van a estar de parte de Dios, ese pequeño grupo, esa minoría, aunque les cueste cárceles, les cueste que les quiten el trabajo, aún hasta la muerte, ellos no van a estar de acuerdo con estos poderes que se han de levantar. Versículo 15.
y se le permitió infundir el aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Acuérdense que la palabra hablar quiere decir cuando estos poderes dictan leyes. Eso quiere decir que cuando hablan, cuando dictan sus leyes. Después de hablar oficialmente por medio de sus leyes, la imagen las impone por la fuerza. Como son leyes religiosas, fíjense, ¿cómo el Estado va a imponer leyes religiosas? Bueno, pues se dijo que va a tener que tomar no solamente el poder político, sino el poder religioso. Y una vez que tenga el poder religioso, entonces ahora sí impone leyes religiosas. Las leyes religiosas que esta bestia infunda estarán en pugna con las convicciones de conciencia de muchos, pero se usará la fuerza para imponer esos decretos. En esto la historia se ha repetido. Legislar en asuntos de religión siempre ha producido persecución. Por eso Cristo lo sabía, hermanos, y dijo: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La iglesia y el Estado no pueden estar juntos. Y ya dicen, la historia se vio lo que pasó. Cuando el poder civil o el poder religioso se juntan, ¿qué es lo único que tenemos? Persecución y muerte. Pero eso es lo que va a suceder en el futuro. Ya sucedió en el pasado y va a volver a suceder. Así sucedió durante la Edad Media, lo que estamos diciendo hace rato. Lo atestigua la matanza de los valdenses y otros por el poder civil, pero sin duda alguna incitado por la iglesia que dominaba entonces. La iglesia incitaba al poder político y el poder político, como tenía la espada, era el que mataba. En el fin del tiempo también. Esta primera bestia va a promover persecución y el poder civil, que es la segunda bestia, le va a hacer caso y es el que va a tener la espada y es el que va a dictar esas leyes, ¿verdad? La segunda bestia promulgará un decreto. ¿Quién va a promulgar un decreto? ¿La primera bestia? La segunda, Estados Unidos de Norteamérica, hermanos, va a promulgar un decreto de muerte para todos los que mantengan su lealtad a la iglesia. ¿Sí dice así? A Dios. La lealtad de los fieles, la lealtad de las minorías, no debe de ser a su religión, sino ¿a quién? A Dios. Será un gigantesco esfuerzo para hacer que todos los habitantes de la tierra rindan homenaje a la primera bestia. ¿Creen ustedes que logre esto? No. Nunca va a suceder que todos los habitantes de la tierra adoren a estas bestias, porque va a haber un remanente, va a haber unos poquitos, que aunque les cueste la vida, hermanos, su lealtad va a ser para con Dios. Así como en el tiempo pasado, como dicen, ¿verdad? 7,000 que no van a doblar rodilla ante Baal. Y esos 7,000, hermanos, ya no me quiero meter en problemas, pero tiene que quedar claro. Esos 7,000, hay gente que dice, los 7,000, ahí van a estar dentro de la iglesia adventista los que no doblaron su rodilla ante Baal, hermanos. No. Los 7,000, para empezar, ya va a ser un número simbólico y representan a aquellos que son fieles. ¿De qué sirve que yo esté dentro de una iglesia si soy infiel? ¿Qué prefieres? ¿Estar dentro de una iglesia y ser infiel? ¿O estar fuera de la iglesia pero ser fiel? ¿Qué importa más? ¿De estar bien delante de los ojos de una institución o estar bien delante de los ojos de Dios? Versículo 16. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Y le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciese que todos los que no adorasen la imagen de la bestia fuesen muertos. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en su mano derecha o en su frente. La marca que hablábamos al principio, ¿se acuerdan?
y que ninguno pueda comprar o vender sino aquel que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Qué es entonces? Dijimos, vamos por partes, hermanos. ¿Quién es la primera bestia según la profecía? Roma, el poder católico romano. Es la primera bestia que persiguió en la Edad Media, que se le dio una herida de espada, pero que va a volver a vivir y toda la tierra se va a maravillar en pos de la bestia. La segunda bestia, ¿quién es? Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? Que va a imponer un decreto que todo aquel que no adore a la primera bestia, ni adore sus leyes o sus creencias o doctrinas, sea muerto y que no pueda comprar ni vender, sino aquel que tenga su marca de autoridad. ¿Qué es la marca de la bestia? Hermanos, la marca de la bestia no es un chip. Muchos dicen, es que ahí dice que debe de tener la marca en la frente o en la mano, entonces va a ser un chip que te van a poner en la mente, en la cabeza, o un chip que te van a poner en la mano. No, hermanos. Acabamos de ver que la marca de autoridad de la Iglesia Católica Romana es el domingo, ¿sí? El falso día de reposo. Todos aquellos que por conveniencia o por convicción crean que está bien obedecer esa ley, ellos van a recibir la marca de la bestia. Por eso dice, en la frente o en la mano. La frente representa la inteligencia, que con toda conciencia tú vas a obedecer. Y en la mano representa la fuerza, ¿verdad? Representa que ya sea por interés o por no perder tu trabajo, ¿verdad? O cosas, eso quiere decir la mano en la mano. No es un chip del tamaño de un arroz, no es el código de barras, hermanos, no. Miren, y rapidito, Ezequiel 20:12 dice, y les di mis sábados por señal. Y Ezequiel 20:20 también dice, ¿verdad? Que el sábado es la señal entre Dios y su pueblo. Si la señal de Dios es un día, la marca de la bestia no puede ser un chip. Tiene que ser algo contrario a lo que Dios dice. Si el sello de Dios es un día, la marca de la bestia tiene que ser otro día, pero no el día que Dios dijo, sino un día falso. Hoy en día, hermanos, todavía no se impone por decreto el domingo. Todavía, si hoy tú guardas el domingo, no vayas a pensar que ya tienes la marca de la bestia, todavía no. Hasta que se promulgue como ley, cuando Estados Unidos la dicte como ley, y tú con toda conciencia sepas que Dios manda guardar el sábado, y que este poder apóstata manda guardar el domingo, entonces ahí sí tú vas a decidir. Si eliges obedecer a Dios, vas a obtener su sello. Pero si eliges obedecer a este poder apóstata, entonces vas a recibir ¿qué? Su marca de autoridad. Ninguno va a poder comprar ni vender sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, porque el número del hombre es número del hombre y su número es 666. Es lo que veíamos con nuestro hermano Marco, ¿verdad? En la presentación que él tuvo. Se han dado varias interpretaciones al número de la bestia. Incluso, ¿sabían ustedes que en una revista famosa del catolicismo, el catolicismo dio respuesta a esto? Cuando se le acusó, a ver, tu tiara o hay otra, o tu corona, o dice Vicarius Filii Dei, ¿verdad? Entonces, por ahí ya hemos sacado, ¿verdad? Que cuando tú sumas el valor numérico de las letras de Vicarius Filii Dei, te da el número 666. ¿Sabías tú que muchos hasta hoy creen que esto, pues así es, se cumple ahí? ¿Y sabían ustedes que la Iglesia Católica ha respondido contra esta acusación? Y dice, nosotros sabemos que sí da el número. Pero ellos dicen, pero hay otros nombres que también lo dan. Y ellos dicen, aparte ese nombre no está escrito en una parte importante de nuestra vestimenta, está escrito en otra donde nada tiene que ver. Ellos se justifican, ¿no? De esta manera. Pero sea así o no, hermanos, es una señal, ¿verdad? Es una señal. Su número es 666, el número del hombre, ¿verdad? Volvemos a repetir, hermanos,
No hay otro poder en la tierra que cumpla con todas estas características, más que el poder católico, apostólico y romano. Pronto, hermanos, vamos a ver cómo esta profecía se cumple delante de nuestros ojos. Cuando tú menos pienses, cuando tú menos acuerdes. Ahorita ya dijimos hace un momento, el Papa está preparando el camino. Por eso es que está visitando a los reyes de la tierra, está visitando al gobierno de los Estados Unidos, al gobierno de México, al gobierno de Argentina, al gobierno de Ecuador, a los príncipes árabes de por allá, a pastores famosos de las iglesias protestantes, está juntándolos, y el llamado de este poder es: vuelvan a la Santa Madre Iglesia. Ese es el llamado. ¿Y saben qué? Muchos ya le han hecho caso. Muchas iglesias, muchos movimientos religiosos ya han hecho caso, ¿verdad? Pronto veremos delante de nuestros ojos cumplirse estas profecías. Si tú quieres bases bíblicas, quieres textos bíblicos, tal vez históricos, bueno, por falta de tiempo no los vimos, pero ustedes y yo sabemos que estas cosas son así. Te recomiendo que leas el libro El conflicto de los siglos. Ahí en el libro El conflicto de los siglos, hermanos, Dios te va a explicar mucho mejor lo de estas profecías, las dos bestias de Apocalipsis 3, hermanos. Y nosotros y todo el mundo debe de saber esto, para que cuando llegue el momento, cuando llegue el tiempo, nosotros nos podamos poner del lado correcto, del lado de nuestro Dios. Así que este fue nuestro estudio de esta tarde. Si tenemos alguna duda, tenemos alguna pregunta, tenemos alguna información adicional, dejémoslo ahí en los comentarios, hermanos. Les volvemos a recordar que si se suscriben, le dan like y comparten, pues ayudan para que el mensaje final, o este mensaje que es verdad presente, pues llegue a más gente, ¿verdad? Y pronto el evangelio se pueda conocer alrededor del mundo y pronto pueda venir el Señor Jesús. Que Dios nos bendiga en esta noche.